Vamos a tomar una preciosa porción de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, libro de los Jueces. Tiene mucho brillo, parece. En el capítulo número 4, libro de los Jueces. Vamos por favor al Antiguo Testamento. Lo tenemos. Jueces está después del libro de Josué. Jueces capítulo número 4. Vamos a dar lectura del versículo número 6 al verso número 8. Del verso 6 al versículo número 8. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoc, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Todos el verso número 8. Barak le respondió diciéndole: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Hoy vamos, este texto ya fue en algún momento predicado y en la semana, me parece, pasada. Hoy vamos a adentrarnos en el mismo pasaje, pero en otro ambiente del cual Dios nos va a hablar en esta hora. Hoy vamos a predicar por el tema condicionando a Dios. Hoy vamos a predicar por el tema condicionando a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por las misericordias que usted nos otorga, Señor amado, en esta preciosa noche. Suplico, oh Dios, que sea tu gracia ministrando, oh Dios amado, a cada uno de tus hijas y de tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, porque usted siempre tiene un remanente que viene, Padre amado, a alimentarse, que escoge la mejor parte, como lo dice la Biblia, la cual no le será quitada. Espíritu Santo, háblales conforme a sus necesidades. Solo tú puedes reconocer, Padre, qué tiene tu pueblo y cómo puedes ayudarle. Que en esta preciosa noche, Señor, tu Espíritu pueda ministrar todas nuestras vidas. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Jueces capítulo 4, yo ya insisto, este texto como tal ya fue leído, inclusive fue predicado, pero con otro tema. Hoy vamos a concentrarnos obviamente en el versículo número 8, pero para aquellos que posiblemente no recuerdan la enseñanza anterior, a manera de una pequeña síntesis, le hago saber lo siguiente. Israel estaba siendo esclavizada durante 20 años por un rey que lo dirá en los primeros versículos del capítulo 4, por un rey llamado Javín. Javín, mi querido hermano, era obviamente un enemigo de cananita dentro de la nación que antes le pertenecía a Israel. El punto es que Dios los había castigado. El pueblo se había volcado nuevamente a la idolatría y había hecho alianza y se había dado a las mujeres de ellos, las habían dado como mujeres a los cananitas y viceversa. También los hombres o las mujeres cananitas se casaron y tuvieron alianza con los hebreos. Esto encolerizó a Dios porque el Señor había dicho que no podían unirse en yugo desigual. Estoy transliterando.
Dios por aparte notó que estos matrimonios, estas alianzas conyugales, introdujeron dentro del pueblo hebreo nuevamente la idolatría. Penosamente, aun cuando nos cueste posiblemente creer, cuando uno acepta unirse en yugo desigual, hasta cierto punto también está aceptando las costumbres, las usanzas, las ideologías y todo lo que implica en ese sentido el ser, en este caso el ser humano. Mi querido hermano, esto, insisto, provocó a ir a Dios y Dios los entregó en manos de Javín. Este rey cananeo se sometió a la nación judía durante 20 años. Y para ello, Javín constituyó un capitán de guardia para que velara por la seguridad, en todo caso, de los cananitas en medio de los hebreos, el cual, para garantizar el sometimiento de los hebreos, sí, mandó a construir 900 carruajes totalmente acerados. Básicamente, si lo pongo al plano de hoy, como tanques, donde los armas militares de la época pues no hacían ningún tipo de estrago. Imagínense un carruaje totalmente blindado frente a una flecha, frente a una lanza, frente a la labor de pronto de una onda lanzando una piedra. Era un chiste. Todo esto, mi amado, agravaba obviamente la situación de Israel. Y si a esto le sumamos que el hambre, la miseria y la esclavitud y los impuestos que cobraban, si eran escandalosos, mi amado hermano, todo esto diríamos que obró para mal en la nación de Israel. Pero no puede olvidar esto: Dios lo permitía porque estaba de una u otra forma disciplinando al pueblo por su desobediencia. 20 años pasan de esclavitud. Y Dios levanta a una mujer para poder tapar la boca a muchos hombres. Levanta a una mujer como gobernante de la nación israelita, también como profeta y aparte como esposa. Ya que cuando se lee el versículo 4, esto sí creo que es válido recordarlo, cuando vamos al verso 4 del mismo libro de Jueces 4, dice la Biblia que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora. Para los que apuntaron, bueno, qué bueno. Para los que recién se van a enterar, Débora significa abeja. Sí, aparte esta mujer dice, más allá de ser gobernadora, dice la escritura que era profetisa y aparte era esposa. Sí, mujer, dice allí, de un hombre llamado Lapidoc. Los protagonistas de esta historia en esta noche, mi amado hermano, será justamente Débora, será un hombre llamado Barak, que significa relámpago, eso ya lo vimos, y aparte un capitán de guardia, capitán de Javín, llamado Sísara. Sí, este hombre, insisto, estaba puesto por Javín para hacer la vida de hormiga, la vida de cuadros a los hebreos. Ahora, cuando se lee el verso, desde el versículo número 5 en adelante hasta el verso número 8 que hemos leído, mi amado, Dios ya le había dicho a Barak que se levante y que vaya a reclutar 10,000 hombres. Ya se lo había dicho, ya le había dado la orden de que había llegado el tiempo para liberar a la nación hebrea. Pero Barak, por alguna razón, no quiso obedecer la orden. De allí que cuando se lee en el versículo número 6 hasta el versículo número 7, si la profetisa le manda a decir a Barak todo lo que Dios ya le había anticipado, que por qué no había dado, en este caso, cumplimiento de ir a reclutar a 10,000 hombres, tanto de la tribu de Neftalí como de Zabulón, para encontrarse en un arroyo y allí Dios entregaría a Sísara en sus manos. Ahora, la respuesta, mi querido hermano, de Barak es asombrosa. Cuando uno va a la escritura y lee el versículo número 8, y aquí voy a tomar la pista de despegue para el tema en esta noche, condicionando a Dios, mi amado, él le responde ¿a quién? A Débora, diciéndole: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Mi amado, esta declaración de Barak, no sé si verla como una osadía de su parte
o como una decisión de un hombre medroso, de un hombre que no solamente tiene miedo, sino que infunde miedo. Mi amado, pero algo es seguro, la respuesta no satisfacerá nunca a Dios, ni tampoco a Débora. Ya que Débora era profetisa y en ese sentido ella estaba dándole una palabra que Dios se la había revelado a ella, que había sido previamente dicha a Barak. Porque cuando se lee en la primera parte del versículo, si viene conmigo a la escritura, versículo número 6, ella le hace a mitad de versículo, le hace la pregunta, la interrogante: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? Y de ahí le da todo el repertorio que usted ya leyó. No te ha mandado Jehová, es decir, no te ha dicho él que ya lo hagas, que pongas por obra o por cumplimiento su ordenanza. Y claro, mi amado, ya se lo había dicho. Algo muy semejante posiblemente como se veía la semana anterior, si Dios le había mencionado también a Abraham, ¿sí? Que se vaya de su tierra y de su parentela, pero él había hecho caso omiso. Ahora, en el versículo 8, mi amado, Barak responde: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres, dice allí, conmigo, no iré. Mi amado, no sé usted, pero si me lo pregunta en mi humanidad, si alguien primeramente no obedece a una orden y luego, si acaso es confrontado y luego condiciona su labor, créame que en nuestra humanidad o en mi humanidad yo no me hago mucho problema. Yo simplemente descarto al que quiero usar y voy en pos de la busca de alguien que quiera aceptar el desafío o que quiera aceptar u obedecer la ordenanza. Claro, eso cuando no existe algo que te ligue a esa persona. Otra cosa es darle una ordenanza a un hijo. Él está por fuerza, quiera o no, a hacer lo que se le ordena, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no le da una orden a un hijo diciéndole: hoy bañas al perro? Hoy no te puedo permitir que dejes pasar otra semana más. Hoy, sí, qué sé yo, te metes en esa bodega o en ese cuarto y hoy sacas todo lo que está allí, lo baldeas, lo trapeas, pero me lo desinfectas porque parece un chiquero, parece allí que están viviendo cerdos. ¿Cuántos de pronto han dado esas órdenes en casa? ¿Verdad? A regañadientes, quejándose de pronto de mala gana, pero la orden se obedece porque no queda de otra, porque simplemente es un familiar el que la recibe. Pero cuando se trata de una persona extraña, por así decirlo, de una persona que no tiene un vínculo de afinidad sentimental, sí, contigo, entonces la cosa cambia. La situación, mi amado hermano, a la verdad para mí se vuelve tan incómoda que si esto hubiese sido de potestad humana, mi amado, bien Dios hubiera podido levantar a cualquier otro para que haga la tarea. Pero leyendo este pasaje bíblico, mi amado, sí, se asemeja, ojo, no completamente, pero sí se asemeja a algo que dijo Jesús, para ilustrar una gran enseñanza. Venga conmigo al Nuevo Testamento, mi amado hermano. Sí, vayamos a los evangelios. Y acompáñeme, mi querido hermano, sí, en el evangelio de Mateo. Venga conmigo, por favor. Aquí es donde ya vamos a hilar fino y vamos a ver, obviamente, algo que va acorde al tema de esta preciosísima noche, sí, condicionando a Dios. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Capítulo número 21. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Voy a topar justamente, sí, la porción bíblica de la parábola de los dos hijos, es decir, del versículo 28 en adelante. ¿Lo encontró? Verso 8 en adelante. Dice el Señor, y preste mucha atención a esta parábola. Para algunos posiblemente es nueva, para otros en algún momento lo habrán escuchado, pero hoy tiene algo que ver con el pasaje del libro de los jueces. Dice el Señor: pero ¿qué os parece?
un hombre tenía, dice allí, ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos. Ojo con esto, tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero, dándoles énfasis, no quiero. Pero después, ¿qué hizo este primer hijo? Que había dicho que no quería. Dice, arrepentido fue. Verso número 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Es decir, ¿qué le dijo? Hijo, anda a trabajar a mi viña. Y dice la Biblia que él respondió diciéndole: sí, Señor, voy. Pero, ¿qué ocurrió? Pero no fue. Ahora, cuando el Señor narra esta pequeña parábola, esta ilustración, para dejar obviamente remarcada una enseñanza, mi querido hermano, Él la dice en frente no solo de sus discípulos, sino de una multitud también. Y allí, mi querido hermano, donde hay fariseos, escribas, el Sanedrín allí de por medio, mi amado, el Señor al darla obviamente quiere remarcar si realmente quién es el que a la verdad hace o no la voluntad de Dios. Cuando vamos a la escritura, en el versículo número 31, Jesús lanza la pregunta a todos los que le oyeron y les dice: díganme, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? ¿Sí? Mire que yo le dije de manera anticipada que cuando se trata de darle una orden a un hijo, posiblemente así no te quiere obedecer, por solo hecho de ser hijo, a veces está obligado a hacerlo. Pero mi amado hermano, todo también dependerá de qué tan, digo yo, de qué tanta influencia o qué tanta autoridad tú puedas tener en casa. Ahora, en el versículo 31 les dice: díganme, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y todos coordinaron correctamente con la respuesta. Dice el verso 31, y todos le dijeron: el primero. Es decir, ¿quién? El que había dicho que no iba a ir, pero que a la larga terminó yendo a hacer ¿qué cosa? La labor en la viña. Ahora, esto a mí, diríamos junto, sí, y no lo voy a volver a citar para completar todavía el texto. Cuando retomo, mi querido hermano, el texto de Jueces, es de considerar, es de notar de que este hombre en algún momento de parte de Dios había recibido, no digo la orden de ir a la viña, pero sí la orden de ir a preparar un ejército. ¿Sí? Y creo yo que Dios no se equivoca cuando hace un llamado. Sí, esto sí quiero yo también remarcarlo de una manera muy, digamos así, muy fuerte. Dios, cuando le pide a alguien que haga algo, lo hace porque Él sabe que esa persona lo puede hacer. Sí, entendamos esto, mi querido hermano. Ya más allá también la Biblia nos dice que Dios no nos da carga que no podamos soportar. Él nos la da porque sabe la medida que usted y yo podemos sobrellevar. Ahora, cuando Dios llamó a este varón llamado Barak, mi amado, lo hace porque si Él estima de que Barak puede hacerlo, pero Barak no lo quiere hacer. Y cuando no le queda de otra por la confrontación, mi querido hermano, pone la condición. Y allí es donde obviamente yo haré mucha fuerza para poder dar realce, no tanto al tema, sino a lo que Dios en esta noche quiere compartir con nosotros. Porque este escenario, mi amado, aun cuando parezca mentira, se repite vez tras vez a la presente o en los presentes tiempos, cuando Dios también nos hace demandas a nosotros. Mira que Dios nos ha dado órdenes. Ojo con esto, órdenes. Nos ha dado mandamientos por su palabra, no solamente, mi amado, en el Antiguo, sino sobre todo, porque hay quienes dicen, bueno, lo del Antiguo Testamento ya pasó. Bueno, está bien, si así lo quisieras entender, pero en el Nuevo Testamento tenemos mandamientos también. Amén. Tenemos de parte de Dios ordenanzas que no las podemos pasar por alto. Mi amado, tenemos, por ejemplo, la ordenanza de ir y predicar el evangelio. Tenemos la orden de ir a ser discípulos a todas las naciones. Tenemos orden, mi amado hermano, de hacer obras de misericordia. Amén.
Tenemos órdenes de parte de Dios, aparte de lo que obviamente usted ya lo sabe, de congregarse. Si tenemos órdenes de parte de Dios, mi amado hermano, de perdonar. Tenemos órdenes de parte de Dios de ir y como ya lo decía, de predicar el evangelio, de una u otra forma de tener piedad de la gente, compasión por las almas. Tenemos muchas órdenes, mi amado, de guardar entre nosotros el vínculo de la paz. Tenemos un sinnúmero de ordenanzas. Pero, mi querido hermano, hoy por hoy mucha gente, al igual que Barak, condiciona el mandamiento. ¿A qué me refiero? Barak le dice a Débora lo siguiente: si tú quieres, y voy a transliterar en la versión Paul habla hoy, sí, le voy a poner aquí de lo mío. Si él dice, si quieres que te obedezca, amén, porque por ahí va el asunto. Si tú quieres que yo vaya a la guerra, si tú quieres que lo que Dios me ha dicho se haga para mí, ¿sí? Algo obligatorio, entérate pues que para hacerlo tendrás que venir conmigo. Eso llevado ya al plano de hoy, porque Dios tiene que hablarnos en nuestro contexto actual, mi amado, es como tratar de decir, mira, está bien, yo voy a ir a la iglesia, y aquí quiero poner entre comillas o en paréntesis o encerrarlo en un círculo, pero sabrás que si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Si tú lo haces, entonces yo te sigo. Si tú me compras esto, entonces yo voy a hacerlo. Si va mi papá, también van los hijos. Pero si mi papá no va, todos nos quedamos en casa. Mi amado, esto obviamente, sí, es la misma, sí, diríamos así, la misma historia de Barak, pero llevado a un plano actual. Y no solamente sí, al asunto de ir o de no ir, o de congregarse o no congregarse. Mi amado, esto sí tiene inclusive una profundidad mucho más, digo yo, mucho más, y valga la redundancia, mucho más profunda. Está un hoyo mucho más interno sí, que descubrir. Porque esto también nos ocurre, mi querido hermano, a la hora de buscarlo, a la hora de lo que Dios tanto nos demanda. Nuestro corazón, toda nuestra mente y todo nuestro espíritu. Mi amado, ¿cuánta gente no le condiciona a Dios para que Dios le pueda, mi amado hermano, aún sí usar? Mucha gente le ha dicho a Dios, Señor, yo quiero servirte, pero primero capacítame. Primero me capacitas. Primero me das la casa. Y entonces, ahora sí, primero que se gradúen mis hijos. Mira las condiciones, ¿ah? Mira cómo el hombre, mi amado, aun cuando diga que no, muy internamente cae en el asunto de Barak. Porque trata de hacer una negociación con Dios, diciéndole, Señor, yo hago esto, pero tú tienes que hacer aquello primero. Está bien, yo quiero servirte en esto o en lo otro, pero deberás de saber que si primero no me gradúo, si primero no obtengo mi título, si primero no me pagan el salario, si primero esto o aquello, yo no voy a poderlo hacer. Imagínate si llevo esto a un plano ya mucho más superficial, más materialista. Señor, yo voy a diezmar, pero primero que me suban el sueldo. Si no me suben el sueldo, yo no diezmo. Quiero que entienda esto, mi querido hermano, porque hay mucha gente que así viene condicionando a Dios, como Barak. ¿Quieres que vaya a la batalla? Perfecto, yo voy, pero tú vienes. Si no vienes, no voy. Como que si Dios es un maniquí nuestro, como que si Él tiene que actuar conforme a nuestro deseo, a nuestro antojo. Mi amado, y eso es, mi amado, tratar a Dios de una manera muy despreciable. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia, mis queridos hermanos, manipular, ¿sí? Para provecho del reino de los cielos, mi amado, conveniencias a nuestro propio provecho. ¿Cuánta gente no condiciona a Dios? Señor, yo te sirvo, pero me sanas. Y de pronto Dios está buscando que le sirvas estando enfermo. Señor, si me devuelves mi matrimonio, si me restauras el hogar, entonces cuenta conmigo. Mucha gente actúa así. Mi amado, ¿cuántas veces caemos en el mismo error
de tratar de esperar que Dios me resuelva el problema para luego tomar la decisión de servirle. Mi querido hermano, estamos muy desenfocados en ese asunto. Recordemos, mi querido hermano, cómo responde este hombre. Barak le responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no cuentes conmigo, yo no voy a ir. Insisto, si esto hubiese dependido de un hombre, mi amado, Barak hubiera sido descartado en el mismo momento. ¿Sí? Dios, sí, por su parte, obviamente que no es hombre, mi amado hermano, se empecina ¿con quién? Con Barak. Pero aquí quiero yo saber por qué. Y eso obviamente no nos toca a nosotros entenderlo. Solamente está en la potestad de Dios poder decir por qué quiere trabajar con Barak, en este caso contigo. Hay mucha gente con la que Dios podría hacer lo que te está pidiendo a ti que hagas. Dios lo podría hacer mucho mejor con alguien diferente a ti y mucho más calificado que tú. Mi amado, cuando yo voy a la Escritura, acompáñame por favor, porque quiero cotejarlo con la Escritura. Ven conmigo en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Mira, y aquí la verdad es incomprensible poder entender el corazón de Dios. Por eso mismo es Dios. En el libro del Éxodo, capítulo número 32. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 32. Leeré el versículo número 7 en adelante, hasta el versículo número 10. ¿Lo encontró? Dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9, escucha cómo Dios quiere concluir esta problemática. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que dice aquí que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, es un pueblo rebelde y obstinado, dirá en otras versiones. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira, diría cualquiera a tiempo actual, si Dios aplicara esto por cada manifestación de nuestra parte, del que me importismo, de un llamado, de una ordenanza otorgada, de un ministerio rechazado, mi amado hermano, créame que Dios sí tendría en la tierra gente, pero de un calibre, de un estándar espiritual tan elevado, que nosotros al verlo, mi amado, nos morderíamos, sí, o nos crujirían los dientes de envidia. Mira, y quiero ver, y no sé si de pronto, yo creo que te lo dije en una enseñanza anterior, que a veces sí da celo, en el buen sentido de la palabra, cuando uno ve cómo de pronto hayan ministerios que Dios usa de una manera extraordinaria. Claro que da celo, pero un buen celo. Sí, así como cuando alguien podría decir: yo quisiera que mis hijos sean como los hijos del vecino. ¿Cuántos han podido a veces considerar aquello? Siempre y cuando los hijos del vecino sean un buen referente, pues claro está, ¿verdad? Pero si quieres ser como el patán de la esquina,
Eso es otra cosa. Mi querido hermano, insisto, Dios puede hacer, ojo, lo que te ha demandado a ti, lo que te ha entregado en tus manos, lo puede hacer con alguien mucho mejor que tú. Porque de lo que de Dios se trata, mi amado, cuando Él desea que si encomendar algo a alguien para que lo haga, Él lo desea que lo haga con excelencia, que lo haga con responsabilidad. Recuerda, esto lo han dicho muchos predicadores, esto yo no lo he inventado, esto lo repetiré como el oro. Usted y yo, y me pongo acá bueno, se escucha feo, pero se oirá igual. Yo y ustedes no somos la última Coca-Cola del desierto. Si no le gusta la Coca-Cola, ponga la Pepsi. Si no le gusta la Pepsi, ponga la Wheaties, ponga cualquier cosa. Usted no es el último helado, esto es el último jugo del desierto. Dios tiene para proveerse de a montón para poderle servir, y con mucha más excelencia y con mucha más responsabilidad y sobre todo con mucho más amor que tú y yo juntos. Quiero que entiendas esto. Eso por un lado. En otro escenario también debes de entender de que Dios, ojo, no ha llamado a alguien mejor que tú. Ha llamado a alguien justamente en su condición de inservibilidad para poder, mi amado, glorificar su nombre en algo inservible. La Biblia es clara al decir que de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios. Amén. No ha cogido algo talentoso como para poder decir, sí, te escojo porque tú tienes la virtud, tú tienes la pinta de predicador. Yo me recuerdo cuando, en mis años de maestro, que mucha gente me decía, hermano, usted es pastor, ¿verdad? Porque es que se le ve en la parada. ¿Qué parada? Yo digo. Cuando era maestro, aún en la iglesia decían, usted va a ser pastor. Mi esposa sí era bien renuente. ¡Sape gato! Decía ella. ¿Qué pastora? Sí, que se le haga la boca chicharrón, decía ella. Mi amado, nadie nace para pastor. Nadie nace para salmista o para evangelista. Mi amado, Dios ha escogido de lo que no servía para hacerlo algo servible. Claro que sí, mi querido hermano. Dios a Moisés le iba a dar la solución rápida, práctica y eficaz. Levantar un pueblo más fiel que aquel que había salido ¿de dónde? En este caso de Egipto. Dios le dice, yo a estos no los aguanto más. Te levantaré una nueva nación y de ti haré algo sumamente más grande. Cuando vamos al libro de los jueces, con Barak, mi querido hermano, Dios no lo desecha. Insisto, no podríamos entender el corazón o la intención de Dios a la hora de trabajar con Barak. Pero Barak, mi querido hermano, había estado renuente al llamado, y cuando es confrontado no le queda más que simplemente condicionar, porque no quería hacerlo. Aquella persona que Dios viene llamando y llamando y llamando, y él se viene deteniendo, aguantando, y deja pasar un día, deja pasar una semana, deja pasar un mes, deja pasar años. Mucha gente deja pasar años de vida, y Dios sigue hablándole a través de los días, semanas, meses y años, de que lo está esperando y de que la labor él, no otro, tú debes de hacerla. Y Barak termina diciendo, yo no voy a ir si tú no vas. Diría cualquiera, ¿cómo servirte, Señor, en esta labor si mi esposo no me sigue? O viceversa. Si mi esposa no viene, cuando mi esposo venga a Cristo, entonces te serviré. Cuando mis hijos sean tocados por ti, entonces vas a contar conmigo a carta cabal. Cuando mi marido se postre ante ti, entonces yo me postraré para decirte, heme aquí, envíame a mí. Y Dios, mi amado hermano, está hoy por hoy gritándote, no condiciones mi llamado. No condiciones el obedecerme. Amén. Imagínate que un hijo te diga lo mismo. Ya está bien, voy a estudiar, pero aflójate con $100 mensuales. ¿Qué pensarías de aquello?
¿Cómo podrías tú allí poner la pauta en ese sentido de orden? Tú le reclamarías, le dirías, es tu obligación estudiar, ¿verdad? Siéntete por servido porque pongo un techo y pongo un plato de comida en la mesa. ¿Verdad que es así? Tú se lo reprocharías. Ahora, mi amado, no es el hombre, sino Dios, el dueño de todo, el que de una u otra forma traga grueso en este asunto y habla, porque yo creo que aquí, mi amado, Débora habla, sí, de parte de Dios a Barak. Insisto, Dios quería que Barak vaya. No me preguntes por qué, pero cuando la soberanía de Dios quiere imponerse para que se ejecute un determinado plan contigo, Dios lo tiene y lo debe de hacer contigo. Así también cuando hay puntos en la Biblia donde Dios, mi amado, te dice no lo aprovechaste y será otro, pues otro será el que tome tu lugar. Amén. Y ella le responde, versículo 9. Ella le dijo, iré contigo. Haga de cuenta, saque de ahí a Débora y ponga ahí, mi amado hermano, al mismo Señor. Iré contigo, mas no será, aquí está el aspecto, no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová ¿a quién? A Sísara. Y ojo con esto. Esto no se refiere, por si acaso alguien podría adelantarse y decir, o sea que Débora será la destacada en esta encomienda. No, no será Débora. Débora ocupa su rol y su función y ella sabe para qué Dios la ha llamado. Ella no es necesariamente una entidad militar. Ella no va a luchar. Ella simplemente va a acompañar. No lo sé si Barak la quiere usar como un amuleto. No sé si de pronto allí Barak ve en Débora como un aliciente para decir, si tú vas así como cuando llevaron el arca para la lucha que tuvo Saúl, haciendo traer por los sacerdotes el arca del pacto frente a los filisteos. A la larga, mi amado, el arca no les otorgó la victoria. Amén. Porque las cosas, ojo, diríamos así, las prácticas o los ornamentos espirituales del cual tú y yo hoy por hoy tenemos como utilidad en la iglesia, no son garantía de que Dios vaya en tu respaldo. Un ejemplo, la Biblia. Otro ejemplo, el aceite. Mucha gente me dice, pastor, ore por el aceite. Y yo le oro por el aceite, pero siempre le digo, el aceite no sirve para nada si Dios no está contigo. Tú puedes ungir, mi amado hermano, hasta el perro, al gato, a todo el mundo puedes ungir. Pero si vives en desobediencia o si Dios no está allí con su voluntad, mi amado, lo único que has hecho es embarrar a la gente con aceite. Quiero que entienda esta parte. Mi querido, dice pues la Escritura, en el verso 9, donde Dios a través de Débora habla a este varón, le dice, yo voy a ir contigo. Pero claro, pero como lo has hecho de manera condicionada, y esto lo vamos a cotejar con la carta también de Corintios, dice, pero como lo has hecho así, verso número 9, la gloria de la jornada que emprendes, no va a ser tuya, sino porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak justamente ¿hacia dónde? Hacia Cedes. ¿Para qué? Para hacer el llamado o la convocatoria para reunir ¿a cuántos? A los 10,000 hombres que Dios había dicho. Mi querido hermano, tú y yo debemos de poder entender de que cuando Dios te ha elegido para realizar una tarea y lo quiere hacer contigo, pese a tu obstinación, pese a tu rebeldía, mi amado, el que lucha con Dios siempre terminará perdiendo. Entendamos esto. Todo aquel que resiste a Dios, sabiendo que es Dios el que te quiere usar, a la larga terminará perdiendo.
Mira, no quiero ser tan dramático, pero si Dios tiene empecinado su voluntad contigo, así vengas anciano a Él, en una silla de rueda, quebrada las dos piernas, tuerto, mi amado, posiblemente manco, mi amado, Dios allí te dirá: contigo era el asunto y contigo, así como está, harás lo que yo te dije hace 30 años atrás. Te guste o no te guste. Si Dios está, mi amado, empecinado contigo, mi amado, es mejor que le hagas caso por las buenas. Un padre le dice lo mismo a tus hijos. Mira que te estoy diciendo, mucha gente se conoce, muchas esposas, muchas madres dicen esto: no me hagas tener coraje, que tú sabes que me transformo. Son como Hall. Sí, no me hagas sacar esos indios y así están. Mi querido hermano, debemos de entender, bajo el marco bíblico, que obedecer a Dios de manera pasiva es lo más conveniente. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, acompáñame. Te dije que íbamos a considerar esto en el Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9. Capítulo número 9. ¿Lo tiene? Versículo número 16 en adelante, hasta el verso 18 leeré. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9, verso 16 al 18. ¿Lo tiene? Esto ha sido leído, pero hoy quiero que al leerlo, lo filtres por el tema de esta noche y por las referencias que ya el Espíritu Santo nos va dando. Dice el Señor: pues si anuncio el Evangelio. ¿Lo tiene? ¿Sí va conmigo? Pues si anuncio el Evangelio, es decir, si predico el Evangelio, no tengo, dirá Pablo allí, por qué gloriarme, no tengo por qué enorgullecerme de manera exagerada. Porque, ¿qué dice allí? ¿Cómo veía él la demanda divina? Lo veía como algo impuesto y necesario. Sí, impuesto y a su vez necesario. Porque dice allí, versículo 16, porque me es impuesta necesidad. Y por el contrario decía, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, ahí hay un juicio de Dios. Si acaso teniendo esa impuesta necesidad sobre mí, no lo hago. Verso 17, por lo cual, y ponle mucha, diría cualquiera, paremos nuestras orejas. Dice el verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ojo con esta expresión, si lo hago de buena voluntad, es decir, si lo hago con una disposición para hacerlo. Imagínate que yo siempre doy estos ejemplos en el matrimonio porque creo que es lo que más, podríamos decir, es lo que más se da, ¿sí? Para poder ver las referencias. Mi amado, nunca será igual. ¿Sí? Yo lo dije y lo volveré a repetir. Nunca será igual recibir un beso por obligación que recibirlo de manera espontánea. Imagínate que ya viene por allá el 14 de febrero, el día de San Valentín y todo aquello. Imagínate que tu marido te lleve una flor porque le obligaron a que te la lleve. Y lo que es peor, tú viendo cómo lo obligan. Que alguien le diga, oye, llévale una flor a tu mujer, no seas tacaño. Y tú parada en la esquina viendo el asunto. Y que lo veas que por fuerza, con dolor, paga $1. $1 paga con dolor.
¿verdad? Y luego de esto, si se acerca a ti todo quisquilloso y se toma y te lo entrega. La pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías luego de esta acción? ¿Cómo lo asimilarías? Mi amado, ¿qué tal si lo mismo nos llega a pasar cuando Dios nos ordena, sí, obediencia, para hacer obviamente las cosas que por la Escritura tú y yo la entendemos como obligaciones como hijos de Dios? Ir a regañadientes a un culto. No venir a fin como Dios nos quiere. ¿Cómo tú crees que Dios quiere que tú estés aquí en esta hora? Por lo menos con tus 5 sentidos y uno más dispuestos a oír, como la Biblia lo dice. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios, que no saben lo que dicen, pero porque vienen una vez al culto quieren hacer todas las promesas del mundo en un día. Mi amado, ¿cómo Dios crees tú que asimila cada vez que tú a regañadientes le quieres obedecer? Es verdad en el sentido propio que se viene hablando de Barak. Barak no lo hacía espontáneamente. Barak lo hacía porque se vio prácticamente en un entredicho. Estaba confrontado delante del pueblo. Dijo, bueno, vamos, pero tienes que ir conmigo. Y dice, para terminar la referencia de Corintios 9, versículo número 17, si lo hago de buena voluntad, ¿qué voy a obtener? Dice la Biblia, recompensa tendré. Ahora, sin perder ese texto bíblico, no lo pierda, deje ahí su dedo y pase y abra por favor Jueces 4. No lo pierda. Y retome otra vez Jueces capítulo 4, versículo número 9. Mira, este texto se replicará. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia, ella le dijo, iré contigo. Y subraya esta parte, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Es decir, yo sé que vas a ir e irás, pero no tendrás, Corintios 9, verso 17, ¿qué cosa no tendrá? No tendrás recompensa. Y dirás, pero la batalla ganada no es una recompensa. No, no es una recompensa. No lo es por lo menos cuando Dios no te da el favor de disfrutar la recompensa. Tú dirás, ¿y acaso no me pagaron? Sí te pagaron. Pero amado hermano, podrías cobrar, podrías recibir mucho dinero, pero solo Dios dará favor para poder disfrutar lo que puedes llevar a tu casa. Había un texto que leíamos entre semana en los tiempos de oración de esta misma semana que quiero, sin perder Corintios, ahora te vas a hacer pulpo, estás en Jueces, estás en Corintios, ahora hable conmigo el libro de los Salmos. Le sacamos mucho provecho, sí, cada vez que venimos a orar en las mañanas, y Dios siempre tiene una palabra fresca, atinada para su pueblo. En el libro de los Salmos, ¿lo tiene? En el capítulo 127, mira, este capítulo es de oro, la verdad. Bueno, todos lo son, pero hay unas que son perlas mucho más brillantes que otras. En Salmo capítulo 127, sí, voy a leer del verso 1 en adelante hasta el versículo número 2. Dice el Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese texto ha sido muy conocido y muy trillado también. Pero este versículo 2 que le sigue es lo que quiero resaltar. Dice la Biblia, por demás, ojo con esto, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan. No dice que no vas a comer del fruto del trabajo. Lo vas a comer. Pero lo vas a comer ¿con qué dice la Biblia? Con dolores, con angustia. Es decir, estás comiendo y estás pensando ¿qué será de mañana? ¿Cuánta gente a veces así, entre comillas, disfruta el almuerzo, la merienda?
Está masticando la carne. Ay, mujer, ¿y ahora cómo hacemos para mañana pagar la luz? Nos la van a cortar. ¿Tú crees que eso va a entrar en provecho, amado? Puede ser que te compres algo nuevo, pero aún comprando, ¿y ahora cómo pagamos? No lo sé. Y mira que se va a vencer de plata. Y luego, sí, es verdad, cuota difícil también se viene. Ay, Señor, ¿cómo hacemos con pacificar? Uy, yo no sé, pero yo con Ésica ya estoy atorada. Dice el Señor: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y mira que esto te puede pasar en el plano ministerial. Ojo con esto, déjalo secular a un lado. Vámonos estrictamente con el servicio a Dios, al Señor. Aquellos que están llenos y llenos posiblemente en su agenda espiritual tan ocupada y que piensan que al hacerlo, mi amado, hay prosperidad o hay paz de Dios para ellos. Y no lo hay. Dice la Escritura, y también dice que comáis pan de dolores, pues que a su amado, ¿qué dice? Pues que a su amado dará Dios, ¿qué cosa? El sueño. Y puede ser que estés acostado en colchón nuevo. Y posiblemente el que duerme en un pequeño tapete, mi amado, roncará de confianza en Dios, mientras tú tendrás insomnio en colchón nuevo. ¿Cómo es tu vida, mi querido hermano? ¿Estás sirviendo a Dios condicionándolo? ¿O lo estás sirviendo, mi amado, prácticamente sin tapujos, sin impedimento alguno, diciendo: Señor, como dijo María en su momento, he aquí, sí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Cuando retomamos Corintios, dirá pues en el verso número 17, si yo lo hago de buena voluntad, y eso era lo que quería Dios que Barak lo hiciera, pero no lo hizo. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Es decir, habrá algo tras la labor que Dios me encomienda. Habrá algo cuando yo le diga al Señor, Señor, sí voy. Y cuando llega el momento de estar allí, debo estar allí. Cuidado con aquellos que con facilidad dirán amén, 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 amén a todo, pero el rato de la hora no hacen absolutamente nada. Se han llenado simplemente el espíritu de la emoción para poder pasar un culto agradable. Pero si de mala voluntad, que ha sido en este caso el caso de Barak, dice aquí verso 17, la comisión me fue impuesta, me ha sido encomendada, nada más. Diríamos de esta forma, llevándolo al plano laboral, por ejemplo. Mucha gente en los trabajos dirán, esto no está dentro de mis funciones. Y como no está dentro de tus funciones, no lo hago. Otros dirán, hay que cuidar el trabajo. Y no importa si está o no en mis funciones, igual lo hago porque a la verdad no hay empleo y debo de garantizar que a través de esta bendición que Dios me da, poder llevar el pan a la casa. Y posiblemente el jefe te diga, siempre me le cargo al apellido Gutiérrez, disculpen si hay alguno aquí de ese apellido, le digo, Gutiérrez, tráigame un vasito con agua. Y de pronto tu área es, qué sé yo, el área contable. Tú dices, ¿y acaso ahí está el señor que hace el café? ¿Por qué no le pide a él? Y de pronto vas, por fuerza vas, ay, que hay, y dejas la máquina ahí, dejas la pluma, toda la calculadora, dejas todo el asiento contable ahí a medio talle, te levantas a regañadientes, agarras el vaso, pones allí, le cae el agua, tenga, le dice. La Biblia dice, mira cómo nos confronta el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor.
el rostro de Jesús está en la cartulina de tu jefe, en la cara. Si a él se lo das como para él. Ahora, ¿cómo tú le llevarías a Jesús un vaso con agua? ¿Ah? Ni agua. Señor, si acaso quiere, le puede exprimir limón y azúcar también ahí, ¿ah? Y le lleva una limonada de pronto. Quiero que entienda esto, mi querido hermano, porque esto se aplica a la larga, se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y usted dirá, sí, pero mi jefe no es Jesús, mi jefe es el diablo. Si usted lo conociera, la Biblia te habla y te dice que debes de tolerar y soportar y servir aún mejor a aquellos que son justamente difíciles de soportar. De hecho, a ellos se los sirve mejor. Pero a esta hora, pastor, usted no... Sí, es verdad. Pero Dios está probando también allí tu resistencia. ¿Es que acaso tú no crees que sirviendo al Señor no hay también cosas que te pondrán, sí, en alto estrés? Por supuesto que sí. Servir a Dios no es tan fácil cuando se lo quiere hacer responsablemente. Cuando se lo quiere hacer a la ligera, la obra de Dios se hace relajada. Dirá cualquiera, mira pastor, aquí está mi diezmo y ya. Yo digo, pero sí, pero las Biblias no se compran con el diezmo. En el sentido estricto de que la plata llega y ya la Biblia entra por ahí, por la puerta. No, hay que coger el dinero y hay que ir a buscar las Biblias. Amén. Hay que negociar, comprar cuál es la más económica y luego, mi amado hermano, sí, hay que traerla y ya estando aquí hay que sellarlas y hay que saber a quién se las reparte. Imagínate que eso pasa en la casa y tú lo descubres cada día. Tú compras la comida, métela en la refrigeradora o métela ahí donde la guardas, en la alacena, en tus repisas, y dile a tus hijos, ya la comida está ahí, coman. ¿Qué crees que harán tus hijos? Pero si no está la olla, no está cocinado nada. Yo no sé, la comida está comprada. Ahora necesitan ¿qué cosa? Prepararla, por hermano. ¿Verdad que se oye fácil dar un diezmo y salir del problema? Servir así, mi amado hermano, si bien es cierto, dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos una función. Mi amado, cada actividad hay que realizarla no a regañadientes, sino con una disposición abnegada. No podemos, insisto, condicionar a Dios cuando Dios nos está llamando a servirle. Terminando Corintios, dice el versículo número 18, ¿cuál pues entonces es mi galardón? ¿Cuál entonces o en qué se concentra mi recompensa cuando quiero servir a Dios? Dice el Señor allí, ¿cuál pues es mi galardón? Y Él sabe en la respuesta, mi amado, lo que se dice. Dice la Escritura que predicando el Evangelio presente, y este término gratuidad no necesariamente se refiere a gratis de no cobrar. Se refiere a dar algo como que si a ti no te hubiera costado nada, pero sabes que te ha costado el alma poderlo dar. ¿A qué se refiere? Mire, vamos con el vasito con agua. Supongamos que estamos en tiempo de escasez de agua, supongamos, y que no haya agua en la iglesia. Y yo te diga, hermano Renzo, sea tan amable, usted que tiene carrito, vaya y consígame agua. Y usted ya ha pedido agua o ha buscado agua por su casa y no la encuentra. Dice, pastor, pero no hay agua. No importa, vaya y búsquela. Pero tráigame agüita. Y el hermano sale y dice, bueno, el pastor se muere, se va a conseguir agua. Recorre todo Mucholote, no hay agua. Va a Orquídea, no hay agua. Avanza a Vergeles, no hay agua. Y de pronto encuentra agua allá en el batallón del suburbio. Y viene a la carrera, va rebasando a gente y todo en el carro viene como alma que lleva a Cristo. Y llega. Digo, varón, ¿y el agua? Aquí está, pastor. ¿Y cuánto consiguió? Una botellita nomás.
Y yo por consideración digo, hermano, ¿y cuánto es? ¿Usted qué me va a decir? No, pastor, ¿qué va a creer? No, tómesela nomás. Gratis. Sí, yo la recibo gratis. Pero ¿cuánto le costó a usted traerme el vaso con agua? ¿Cuánto le cuesta a usted, mi amado hermano, poder dar la palabra de Dios desinteresadamente a la gente? La gente la recibe así de por sí, gratis. ¿Y a usted cuánto le cuesta estar aquí recibiendo un culto? Pelea con su marido, el mundo se le va encima, se ha peleado, mi amado hermano, con su entorno social, lucha por entender las verdades bíblicas. Qué costoso es poner en obediencia, pero cuando se trata de darla, no mide ningún tipo de sacrificio. Todo lo hace por amor al Señor y se lo da con una sonrisa allá afuera, diciéndole, Él merece recibir gratuitamente la palabra. No es tan gratis como parece. Si tiene un precio. Si no, pregúntale a Cristo. La gratuidad nuestra fue, mi amado hermano, el gran sacrificio de la cruz. Alguien siempre pagará un precio por la gratuidad, ¿verdad? Cuando usted ve que el gobierno regala un bono de $100, a alguien le costó los 100. Amén. Ay, Señor, la luz está más cara. Sí, ahí está el bono. Oye, subió el aceite. Ahí está el bono. Alguien pagó el precio de la gratuidad de otro. Amén. Y que alguien no aproveche esa gratuidad. Wow. Dirá cualquiera, aprovéchala. Si Dios tuitamente a servir, aproveche el llamado. Y hazlo con una sonrisa. Y hazlo ya. Porque el tiempo es corto, mi amado hermano. Muy corto. El fin se acerca. Y a Barak se le dice, la gloria no va a ser tuya por cómo has venido a servir. Se la llevará una mujer. Y quiero dejar ahí prendido, digo yo, el ventilador para refrescarnos hasta el otro día viernes. ¿Quieres saber quién se llevará la gloria de esta batalla? Débora. No, ni se lo imagina. ¿Quieres saberlo? Venga el próximo viernes y lo sabrá con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Pero si Dios te habló, dale una muy fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Claro que sí. No condiciones a Dios. Sírvele con una total disposición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo no agradecerte, Señor? Tus bondades y tus misericordias son infinitas. Suplico, sí, a ti, que a través de enseñanzas como estas puedas remecer conciencias. La Escritura nos enseña diciendo, si oyereis hoy su voz,